Todos los seres vivos tienen energía vital que proviene de la luz del Padre. Los cuerpos sin esa energía vital serían cuerpos sin movimiento, sin estímulos de ningún tipo, un objeto inanimado en general. Los animales tienen alma, y en ella está grabada sus hábitos de conducta establecidos para cada especie, y una inteligencia que les hará desenvolverse por la tierra, hacer su vida y procrear para conservación de la especie. Cada especie tiene una serie de cualidades y funciones específicas, y esto permite que haya una estabilidad en el mantenimiento de su hábitat y del planeta. Aquí tenéis otra prueba de la grandeza del Padre, el cual dota de inteligencia a los animales. Si no, ¿de dónde vendría su inteligencia? Nace de la nada esa perfección. Hay que diferenciar la labor de los animales que hacen que nuestro mundo sea como es, y la labor de los animales de compañía, con una misión especial vinculada con el humano. Los animales de compañía tienen una forma de actuar y de demostrar amor hacia nosotros, que los llegamos a querer como un miembro más de la familia. Muchos de ellos ayudan a personas con problemas o están solos, como sabéis, haciendo un gran bien al humano, su cariñosa y tierna compañía. El alma de los animales tiene un proceso algo diferente al del humano al morir. Me voy a referir a los animales en general e insectos, sin distinción de especies. Vamos a empezar por los insectos. Imaginaros que ha habido una matanza de insectos y tenéis el don de ver su luz, cómo sale de su cuerpecito para regresar. Sería algo así. Para que os hagáis una idea de cuando matamos a un bichito, cómo su luz se iría hacia la fuente universal. Pero los animales es más complejo. Cuando muere un animal, su alma la recoge un hermano encargado de ello, yendo a una dimensión diferente a la de los humanos. Y ellos, al no estar sujetos a las leyes de Dios como los humanos, no rinden cuentas de sus actos al no tener conciencia, sino instinto. No se les reprochará nada a los animales, aunque hubieran matado a un humano, o hubieran hecho cosas que desencadenaron a un mal hacia algo o alguien. La diferencia entre ellos y nosotros es que ellos no tienen esa voluntad de obrar ese mal. No tienen esa intencionalidad. El humano sabe la intención de sus actos. Por eso las personas que pegan a los animales, que sepan que sus actos no fueron con malicia alguna, sino por instinto. La verdad, muchos me habéis planteado esta pregunta y espero responderla a vuestro agrado. Como he comentado antes, nos dan tanto amor que los llegamos a querer enormemente. Los llegamos a tratar como un miembro más de la familia. Y muchos han entrado en depresión por su muerte. Al crear un vínculo tan fuerte con las personas que ha convivido, el Padre permite que cuando la persona fallece pueda tener una serie de contactos con sus respectivas mascotas. No estoy hablando de que estén siempre con ellos en la misma dimensión. No quiero que me malinterpretéis, es difícil de explicar. Para que me entendáis, cuando te acuerdas de él, por así decirlo, digamos que el animalito acude a tu dimensión, acude a la llamada telepática de tu pensamiento. Es cuando se establece el contacto con ellos. No estoy hablando solamente de animales de compañía, sino de los animales con los que creaste un vínculo afectivo, como lo tienen los criadores.
que no tiene por qué ser el gatito o perrito, sino tu caballo, tu gorila, si trabajabas en una protectora o zoológico. Creo que me entendéis. El contacto con ellos no tiene un tiempo determinado, pero será satisfactorio. Y allí el tiempo no se mide como aquí. Muchos me habéis contado vuestra experiencia con vuestra mascota. El animalito ponerse malo y tener que sacrificarlo para que no sufriera. Me habéis oído decir que cuando al humano se le aplica la eutanasia, al no ser el tiempo acordado de su muerte, su alma experimenta un proceso diferente. Y dependiendo de las circunstancias, solo Dios sabe, a veces hay que ayudarlas a trascender. Al oírme hablar esto, la pregunta, ¿hice bien en sacrificar a mi mascota? Tenéis que pensar que hay una diferencia grande entre el animal y el humano. Aunque lo hicierais con todo el dolor de vuestro corazón, sí hicisteis bien en sacrificarlos. El animal ya no iba a recuperarse, lo único que iba es a sufrir. Es una decisión muy dura decidir sacrificar a tu mascota, pero es un acto de amor. Ellos no vienen a pasar pruebas ninguna, ni vienen a enmendar nada como el humano. Se les debe dar la mejor vida posible, y cuando ya están muy malitos, si no puedes hacer nada más por ellos, es la mejor opción, si se da el caso. Como he dicho, ellos no van a ningún lugar que no sea la luz, la fuente universal. Ellos no quedan vagando. El humano es más complicado, porque a veces no quiere ir él mismo. El alma del animalito o del insecto no sufre, puede sufrir mientras está en el cuerpo deteriorado. Pero al morir, como el humano, se libera de cualquier dolor físico al desprenderse del cuerpo, y vuelve a la luz donde lo acogen con agrado. Esta pregunta, planteada así, tiene trampa. Primero, que Dios no castiga, te posicionará y dará lo que merezcas, en consecuencia de los actos que voluntariamente cometiste. Una cosa es que sacrifiques a tu mascota porque ya no hay más solución para que el animalito no padeciera, alargando su sufrimiento innecesariamente para morir igualmente. Este acto, aunque doloroso, es de una bondad muy grande y te honra. Y puedes estar tranquilo que no serás castigado. Otra cosa es que seas un maltratador de animales, les hagas sufrir hasta su muerte o les des mala vida. Son cosas muy diferentes, porque el que maltrata a un animal hace uno de los peores males. Porque si te ha hecho algo, ha sido sin conocimiento de causa. Las personas que maltratan animales no son piadosas, y son de los seres más despreciables de la sociedad por su falta de escrúpulos hacia un ser tan noble. También me habéis llegado a preguntar si os castigarían por matar insectos. A ver, todo en proporción. No pasa nada porque mates una cucaracha que se te ha metido en casa, o un mosquito que te va a picar, o algún bicho que te ha dado grima verlo. Pero otra cosa es que vayas por el campo, matando estos bichitos tan necesarios para el bienestar del planeta y el buen funcionamiento del mismo. Porque sí lo veo innecesario y de mala gente, matar por matar. Por la muerte masiva de ellos sí harías un mal, que te puede afectar espiritualmente hablando. ¿Quién te dice que los bichitos que acabas de matar no son los últimos en su especie y vitales para nuestra vida? Ahí sí que se ocasionaría un mal importante al mundo en general. Hoy por hoy hay muchas especies que, como se extinguieran, íbamos a notar las fatales consecuencias en nuestro ecosistema.
Hay que dejar vivir a los insectos. Debemos enseñárselo a nuestros pequeños. Es necesario que lo sepan. Hay que protegerlos y conservarlos. El comer animales es una decisión personal de cada uno y no me voy a meter. Pero espiritualmente hablando, Dios no castiga por comer animales. Podéis estar tranquilos por ello. Pero si vas a matar a un animal, que sea para comer, no por placer de ningún tipo, ni hacerlo sufrir. Ahora está de moda comer insectos. Cuidado con los consumos masivos de animales e insectos. Soñar con tu mascota es maravilloso. Al igual que os comento con vuestros familiares, es un contacto que tenéis con ellos. Y es muy agradable y reconfortante soñar con ellos. Yo pude soñar una vez con una cobaya que tenía. Era súper lista y la dejábamos suelta por la cocina y se comportaba como un perrito. La queríamos mucho y la sigo queriendo, como no, a todos los animalitos que he tenido. Lo que sí se han dado casos de ver pasar por casa el espíritu del perrito. Eso no quiere decir que esté vagando, sino echaba de menos su casa terrenal y ha ido a visitaros. Es muy recomendable tener un animalito en vuestras vidas. A veces da más amor que un humano. Los niños crecen con sentimientos de protección hacia los más débiles, de bondad, responsabilidad hacia su cuidado, con valores. Y son tan monos. Si se te ha muerto tu mascota y estás triste, te digo, no sufras por su muerte, porque él está bien. Que te quede el consuelo de haber podido disfrutar de su compañía todo este tiempo, de haberle dado todo el amor y cuidados que pudiste. Si no lo hubieras tenido, no hubieras sentido ese amor tan bello que has sentido junto a él. Y aunque sé que el dolor que tienes por su pérdida no lo calmará otro animalito, porque cada cual es único, yo te animo a que no dejes de adoptar a un animalito, aunque sufras con su muerte. Porque le darás una buena vida y lo querrás mucho. Y será una etapa nueva en tu vida. Un animalito sin hogar, al que le ofrezcas el tuyo, te dará tal cariño que te podrá curar la más fuerte de las depresiones. Porque su amor es verdadero y son una bendición del cielo. Y el día que mueras, podrás volver a estar con tu pequeño gran amor.